dentro del capítulo de fisiología del sistema nervioso vegetativo. Y aunque les parezca raro, vamos a hablar de aferencias sensoriales en un apartado, en un tema que es básicamente motor. Aferencias sensoriales. ¿Y por qué vamos a hablar de aferencias sensoriales? Porque, como ustedes ya deben estar muy al tanto, nuestro sistema nervioso funciona en base a arcos que podríamos llamar reflejos, para ponerlo simple. Vale decir que la información que se saca, ya sea del exterior, ya sea del interior de nuestro organismo, sirve para alimentar las acciones y respuestas de nuestro sistema motor. Y por lo tanto el sistema nervioso vegetativo está sometida a esta misma organización. Por lo tanto hay que hablar de arcos. Y antes de hablar de arcos, vamos a decir algunas palabras respecto a los receptores. Fíjense ustedes, en esta gráfica tenemos clasificados los diferentes tipos de receptores viscerales. Algunos de ustedes ya los conocen, algunos de estos ya los han llevado en otros apartados, pero lo que yo pretendo hacer es verlos sistemáticamente, en general, globalmente. Entonces, los receptores viscerales tendemos a llamarnos interoceptores, porque están percibiendo variaciones de diferentes variables del interior de nuestro cuerpo. Y estos interoceptores los vamos a ver localizados en todas partes. En el diagrama acá están viendo enumerados lugares donde hay interoceptores en grandes cantidades. Y previamente a eso vamos a ver un momentito de dónde vienen estos interoceptores. Todos ellos vienen de la placa endodérmica y mesodérmica. ¿Cuáles son? Vamos a agruparlos por categorías. Los más conocidos de todos, los mecanoreceptores mecánicos, que están recibiendo variaciones en la tensión, en la presión, después en la distorsión que sufren nuestros tejidos. En general los llamamos varoreceptores, los que están reaccionando a cambios en la composición química interior de nuestro cuerpo, los vamos a llamar, porque la otra, quimioreceptores, detectan variaciones en las presiones parciales de los gases, PO2, PCO2, en la concentración de hidrogeniones, pH. Después, los receptores especializados en el tubo digestivo para detectar variaciones en la composición química del contenido del tubo digestivo. Entonces ahí tenemos una pléyade que detectan carbohidratos, que detectan sustancias ácidas, que detectan proteínas, que detectan productos finales del metabolismo, etcétera, etcétera. Gran cantidad de quimioreceptores que están en varios lugares, sobre todo en el tubo digestivo. Y a ellos vamos a añadir los termorreceptores. Termorreceptores, como nosotros somos animales con el termo, tenemos que conservar nuestra temperatura, necesitamos receptores en todas partes de nuestro cuerpo para poder ver la temperatura, ya no ambiental o externa de nuestra piel, sino la temperatura de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y finalmente los nociceptores. Estos nociceptores generan señal de dolor y traducen una lesión, una agresión contra nuestros tejidos internos, viscerales, vasculares, etc. Pero los estímulos que generan la señal nociceptiva no son los mismos que nosotros hemos visto cuando hablamos de la parte periférica. Estos son nociceptores que reaccionan sobre todo a isquemia, cuando baja la presión parcial del oxígeno, cuando aumenta el pH, cuando baja el pH,
cuando se hace ácido el pH, cuando hay una agresión a nuestras vísceras, ahí es donde se genera dolor. Entonces, los estímulos, las notas que generan dolor visceral no son las mismas que aquellas que generan dolor somático. Hay que tener en mente eso a la hora de trabajar. Cuando ustedes en su trabajo médico vean a personas que se quejan de dolor, no deben pensar que hay una distorsión mecánica, ni que hay un corte. Deben pensar que hay una isquemia, un cambio en el pH, un cambio en la composición química del medio interno. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los interoceptores. Hablemos de los vasoreceptores. ¿Ustedes conocen vasoreceptores? Sí, seguro que sí, porque han llevado al respiratorio, y en el respiratorio hemos trabajado con vasoreceptores. Pero fíjense que no son los únicos vasoreceptores que tenemos. Tenemos vasoreceptores de los cuerpos carotídeos, del seno carotídeo, que son más o menos los que conocemos. Tenemos los vasoreceptores del pulmón, pero además de eso tenemos vasoreceptores del tubo digestivo, de las paredes de la vejiga, de las paredes del colon. Todos ellos reaccionan a cambios en la presión dentro de esos órganos. Lo propio de los quimiorreceptores, aunque están más restringidos en esta gráfica por lo menos, vamos a ver dónde hay quimiorreceptores cerca de los centros respiratorios del bulbo raquídeo. Ustedes recordarán, cuando hablamos de respiratorio, de regulación respiratoria, veíamos que habían dos tipos de quimiorreceptores: los periféricos, que estaban en el cuerpo y globo carpídeo, y los centrales, que estaban dentro del sistema nervioso central, apoyados a la pared o un poquito por debajo de la pared del cuarto ventrículo. ¿Sí? Pues esos son sensibles a cambios en el pH y la presión parcial de oxígeno y de CO2 en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué no está así? CO2 está. Además de esos, los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo ya los conocemos a todos, ¿no? Los hemos llevado a la regulación respiratoria. Además de esos quimiorreceptores, y para no hacer larga la historia de la localización de los quimiorreceptores, vamos a estudiar rápidamente las fibras que están inervando estos quimiorreceptores. Todas ellas, ya que están trayendo información al sistema nervioso central, se llaman fibras aferentes. Entonces, las aferencias, con eso los separamos todo lo que es vegetativo, simpático, parasimpático, que tiene fibras deferentes, y acá estamos completando el arco reflejo, fibras aferentes. Fíjense ustedes que estas fibras aferentes van a viajar por diferentes nervios. Cuando hablamos del parasimpático, es bien simple. Las fibras aferentes sensitivas que viajan a través del parasimpático van por los 4 nervios vegetativos. Así que las vamos a encontrar fundamentalmente en el séptimo par, las vamos a encontrar en el noveno par y sobre todo en el décimo. Estas fibras aferentes van a llegar al tronco cerebral y van a terminar todas ellas en una sola estructura. Qué simple, qué bonito. Termina en el núcleo del tracto solitario, o núcleo del fascículo solitario, o núcleo solitario. ¿Dónde está localizado? Es el núcleo del tracto solitario, en la región posterior del bulbo. Entonces, todas las fibras aferentes
van a terminar a diferentes alturas desde el núcleo del fascículo solitario. Y de ahí van a enviar fibras a otros sectores para completar los arcos reflejos. Por ejemplo, pueden enviar fibras a los núcleos motores vegetativos del séptimo, noveno y décimo. Con lo cual, si usted se da cuenta, se está cerrando un arco reflejo. Un detalle más: como son fibras aferentes, el cuerpo celular tiene que estar en algún lado, y habitualmente estos cuerpos celulares se agrupan en ganglios. Pregunta para ustedes: los ganglios vegetativos, motores, habíamos hablado del óptico, el esfenopalatino, el maxilar, ¿son los mismos ganglios de las fibras aferentes? ¿Qué opinan? Ni idea. Pues no son los mismos, son diferentes ganglios. Aquí fíjense ustedes, hemos identificado esos ganglios aferentes. El primero, el número 1 más arriba, es el ganglio genicular, que es donde están residiendo los cuerpos celulares de las fibras aferentes del séptimo ganglio. Después, el ganglio superior y el petroso, fibras aferentes del noveno par, y el ganglio yugular y el nodoso de las fibras aferentes del décimo par. Ahí están entonces en esas cinco estructuras los cuerpos celulares de las fibras aferentes. Y se marca en el número 6, que está ahí arriba, es la identificación del núcleo del fascículo solitario. Veamos qué ocurre con las fibras aferentes simpáticas. Estas fibras tienen un trayecto un poquito más complicado, no son tan fáciles de digerir. Fíjense que en el diagrama estamos representando con colores las fibras aferentes de los dos sistemas finalmente. Las del parasimpático, que están en la porción superior de la imagen, y también en la porción inferior de la imagen. Ustedes no se olviden que el parasimpático tiene una división craneal y una división sacra. Y sus fibras, las que están saliendo del tubo digestivo, van a llegar, las que vienen de los 2/3 superiores del tubo digestivo, a través del nervio vago hasta sus núcleos correspondientes y van a terminar en el núcleo del tracto solitario. Las que provienen del tercio distal del tubo digestivo, básicamente de los órganos pélvicos, de la vejiga, de los genitales, traen fibras aferentes a través de los nervios pélvicos. Ustedes recuerdan que el plexo hipogástrico lo habíamos mencionado cuando hablábamos de las fibras parasimpáticas diferentes, pues también por allá están viniendo las fibras sensoriales que van a traer información hacia las neuronas localizadas en los segmentos del segmento sacro 2, sacro 3 y sacro 4 de la médula espinal. Estos van a cerrar entonces circuitos reflejos. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de la neurona aferente? Aquí sí se mezcla. Está en el ganglio de la raíz dorsal. Ganglio de la raíz dorsal. Entonces, es el único lugar donde yo veo que las fibras aferentes del sistema vegetativo se mezclan con las fibras aferentes del sistema somático. Es una rareza, digamos, y van a terminar haciendo sinapsis con las neuronas motoras eferentes vegetativas, o a través de interneuronas, que terminan finalmente sobre esas neuronas motoras vegetativas. Sacro 2, sacro 3, sacro 4, no se olviden de eso.
¿Ok? Bueno, ahora volvamos a lo que sí nos toca, las fibras aferentes del sistema simpático. Las fibras aferentes del sistema simpático van a atravesar los diferentes nervios, todos los nervios que están teniendo información visceral. No solamente llevan fibras eferentes simpáticas, sino también traen fibras aferentes sensitivas, nociceptivas. ¿Y dónde van a llegar? Van a ver, ustedes entran a la raíz posterior de la médula y a través de eso se introducen dentro de nuestros sistemas antiguos de sensibilidad. Ustedes los recuerdan, los hemos visto cuando hablamos de la sensibilidad somática, los fascículos espino-talámicos, el talámico lateral, el anterior, el cuello. Hay dolor. Entonces, cuando ustedes en alguna emergencia encuentren una persona que súbitamente ha tenido ese dolor, no van a ir a buscar problemas en el antebrazo, en el brazo o en el cuello, van a ir a buscar directamente cómo está funcionando el corazón, porque saben que esa sensación dolorosa en los terrenos somáticos en realidad tiene un origen visceral en el músculo cardíaco. ¿Okay? Y fíjense, abajo hemos puesto un pequeño diagrama donde se representan las proyecciones somáticas de la sensación, de la sensibilidad visceral. Ahí cada uno de nuestros órganos viscerales tiene su sitio de proyección somático. Este es un diagrama que les convendría tener presente a la hora de atender en emergencias a pacientes cuyos antecedentes no conocemos. Entonces, el corazón ahí donde está, ahí está representado con una amplia zona en la cara anterior del tórax, en el borde interno del miembro superior izquierdo y no lo hemos representado, pero tiene una pequeña proyección cervical. Más arriba, los pulmones y a los costados, el diafragma. Cuando haya algún problema en la cara inferior del diafragma y haya algo que provoque una agresión diafragmática, no lo van a sentir sobre el costado, lo van a sentir en el hombro. Y eso se ha hecho una regla casi en medicina, que cuando hay dolor de hombro uno tiene que pensar en patología iliopancreática, porque genera entonces ese tipo de sensaciones bastante lejos del lugar donde está localizado el órgano, ¿no? Vesícula biliar, entonces está aquí abajo, y que duela aquí arriba resulta medio raro, pero bueno, así está nuestra anatomía. Y así sucesivamente van a ir viendo ustedes las proyecciones de estas referencias, dolor referido. Bien, hasta ahí hemos terminado con el aspecto aferente y anecdótico. Ahora hablemos ya en serio de lo que es la sistemática del funcionamiento de nuestro sistema vegetativo. Hablamos de la organización funcional de nuestro sistema vegetativo. Y vamos a dar una rápida mirada a los niveles de control. En motricidad, lamento que esto lo estemos llevando antes que sistema motor. En motricidad nosotros hablamos de 3 niveles de organización de la motricidad. Un nivel básico, que es la motricidad reflejo. Un otro nivel que está por encima y lo controla, que es la motricidad automática. Y finalmente el tercer nivel, el superior, que es el que controla a los otros dos, que es la motricidad voluntaria. Entonces tenemos 3 niveles de organización jerárquica de la motricidad. ¿Qué pasa con el sistema nervioso vegetativo? ¿Se mantiene esta organización? ¿No se mantiene? Veamos. Aquí está un parangón en ese sistema de organización. Evidentemente,
funciones vegetativas también están organizadas de una manera jerárquica. Hay no solamente más de tres niveles de organización jerárquica de las funciones vegetativas. Y aquí les vamos a llamar la más básica, el nivel segmental. Es el equivalente a la respuesta refleja. El nivel segmentario funciona, hablando de las vísceras, de una manera bien estereotipada. Hay un estímulo, hay señal de algo que se está alterando, inmediatamente una masa corta, o sea, un circuito corto, provoca una respuesta. Ese circuito corto está localizado ya sea en la médula espinal, también puede estar localizado en el tronco cerebral, el sistema de control. El nivel segmentario entonces provoca respuestas simples, una sola acción, parcelares, un solo órgano y menos aún incluso un solo segmento del órgano y estereotipadas. Siempre es la misma respuesta, igual que los reflejos. Los reflejos son así, siempre son locales, estereotipados. No podemos esperar que cambie el reflejo rotuliano o aquiliano. Siempre va a ser el mismo. Estimulamos el tendón del cuádriceps, siempre va a haber la estimulación, la respuesta que es la elongación de la pierna. Y aunque le hagamos miles de veces el estímulo, siempre va a haber la misma respuesta. En el vegetativo es igual, en este nivel segmentario, cada vez que hay un cambio en la composición química del contenido, por ejemplo, del tubo digestivo, pues va a haber un cambio en las secreciones del segmento del tubo que está recibiendo esta información. Como ejemplo. Encima del nivel segmentario está el nivel suprasegmentario. Este nivel suprasegmentario ya no está localizado físicamente a nivel medular, está localizado dentro de las estructuras del tronco cerebral. Ojo, no se confunda, no es que estemos hablando de los núcleos vegetativos del sistema parasimpático, no señor. Estamos hablando de otros núcleos que van a controlar tanto a los núcleos vegetativos del sistema parasimpático como a los núcleos o a las columnas medulares del sistema simpático. Entonces son otras estructuras las que están haciendo el control de ambos, tanto de los núcleos vegetativos del tronco cerebral como de la columna simpática de la médula espinal. ¿Ok? Encima de esto vamos a encontrar el tercer nivel, es el nivel hipotalámico. El nivel hipotalámico va a terminar recibiendo información que proviene de todo el sistema vegetativo y va a generar respuestas globales de todo nuestro organismo. Entonces, el hipotálamo se va a encargar de regular, por ejemplo, nuestra circulación, se va a encargar de regular nuestra temperatura, se va a encargar de regular los flujos sanguíneos de nuestro organismo. Y nosotros veíamos la luz a través de su pared abdominal cuando se estaba moviendo, si de un lado se estaba moviendo al otro lado, si iba al otro, y quedábamos maravillados. Ese señor tenía la capacidad de cambiar su frecuencia respiratoria y cambiar su frecuencia cardíaca y eventualmente hasta modificar un poco su temperatura corporal. ¿Cómo lo hacía? Él decía que tenía conocimientos de las oscuras ciencias hindúes y que había aprendido a manejar su medio interno. Bueno, habrá que creerle. No sé, no sabemos qué ha pasado con el príncipe Tulán. Hay malas lenguas que dicen que se ha muerto porque se le ha reventado el foco. Pero entonces sí, yo quiero integrar este conocimiento de que el sistema vegetativo no es un sistema completamente autónomo. Si bien en el común de los mortales asumo que todos los que estamos aquí
nosotros no podemos cambiar voluntariamente la función vegetativa, sí lo podemos hacer ante cambios emocionales. Los cambios emocionales no son dependientes de la corteza dorsolateral de los hemisferios cerebrales, sino son dependientes de la corteza medial de nuestros hemisferios cerebrales, lo que nosotros llamamos el sistema límbico o la corteza límbica, la corteza que está haciendo un anillo alrededor del cuerpo peloso. Esta corteza límbica está relacionada a nuestras emociones, a la percepción consciente de nuestras emociones, y a través de eso, a través de esa función cortical, podemos, yo no sé si voluntariamente o involuntariamente, cambiar el funcionamiento vegetativo. Ustedes se darán cuenta que cuando se está acercando la chica o el chico que nos gusta, nuestro corazón se acelera, ¿no es cierto? Y empieza a latir fuerte, es rápido. Máxime si le estamos viendo con otra persona agarraditos de la mano. Se acelera rápido, pero también se nos enrojece la cara. ¿Sí? Y si al lado de esas personas, esa chica que nos gusta tanto y que estamos viendo en un cierto tiempo, viene acompañada de su papá, caramba, nos ponemos un poquito pálidos. Hay cambios en la coloración de nuestra piel y nos entra frío en las manos. El susto. ¿Quién le va a hacer? Su papá. Bueno, eso eran tiempos antiguos, remotos, que ustedes ya no sé si los habrán vivido, pero en mi sociedad, en mis tiempos, era así. Los muchachos se ponían nerviosos frente a sus novias y se ponían muy contentos o muy temerosos de acuerdo a con quién esté ella acompañada. Pero bueno, en estos tiempos creo que la cosa es mucho más simple. No sé, no vamos a pensar en eso. Yo le estoy poniendo nada más como un ejemplo medio jocoso de cómo las funciones corticales sí pueden modificar el funcionamiento visceral de todo nuestro cuerpo a través de las emociones. Entonces, fíjense, las emociones como de miedo provocan respuestas de un tipo y las emociones de ira provocan respuestas de otro tipo, pero ambas son del sistema vegetativo. ¿Ok? Entonces, así está la organización jerárquica de nuestro sistema vegetativo, no uno, sino 4 niveles de control. Y vamos a ir rápidamente a hablar de cada uno de nuestros niveles de control. ¿Qué es lo que dice esto? Circuitos de control segmentario, el control más bajo. Ahora bien, este control segmentario se fundamenta en el arco reflejo. ¿Ustedes recuerdan? Arco reflejo es un estímulo periférico, una vía aferente, un centro de integración, una respuesta que va por una vía eferente hasta un órgano encargado de ejecutar. Hablando de terminología, hablamos del receptor, vía aferente, centro de integración, vía eferente, efector. Así se sistematiza un arco reflejo. Esta terminología se aplica a cualquier respuesta refleja somática. Dentro del sistema vegetativo funciona igual y usa la misma terminología. Pero, a nivel del tubo digestivo tenemos una variable extra. No lo hemos mencionado por delicadeza, pero tengo que hablar, y mal, de un otro sistema nervioso, el sistema entérico. Hasta ahora nunca lo hemos mencionado, ni por accidente creo, pero el sistema entérico es otra división del sistema nervioso vegetativo que está localizado en las paredes del tubo digestivo. Entonces, este sistema entérico está representado por dos grandes plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Entonces, el plexo de Meissner
y el tercio de Auerbach en la terminología. Estos dos plexos que se extienden a lo largo de todo el tubo digestivo, en la pared de todo el tubo digestivo, desde el estómago para abajo, se encarga de distorsionar la organización de la que estamos hablando, del primer nivel jerárquico. Entonces, la presencia de las fibras del sistema entérico introduce variables que hemos querido facilitar, comprender, incluyendo 3 subniveles. Fíjense ustedes, aquí tenemos un esquema de cómo se regula por fibras eferentes a los ganglios. Primero, fibra preganglionar de la neurona localizada en la médula. Segundo, la sinapsis, la fibra postganglionar, que va a ir directamente hacia el blanco, el destino, que puede ser una fibra muscular o una glándula del tubo digestivo. ¿Okay? Esa es la línea básica. ¿Está pasando algo con el celular? No, nada. Ya. Pero cuando hablamos del sistema entérico, son neuronas localizadas aquí, en la misma pared, que están enviando a su vez fibras eferentes, fibras eferentes sobre los mismos destinos, y están recibiendo fibras aferentes que nacen de receptores localizados en la pared de la mucosa. Entonces aquí se puede generar un circuito reflejo. Se nos ha acabado casi el tiempo. Vamos a terminar con esto. Entonces aquí, en estos de fibras eferentes hacia la musculatura lisa, circular y longitudinal, pero también hacia la musculatura lisa que está en cada una de las vellosidades, las fibras musculares de las vellosidades, que determinan la extensión de la vellosidad. La vellosidad, cuando estas fibras se relajan, se estira, se hace larga. Cuando estas fibras se contraen, cobardemente se retraen, se hace cortita. Y también terminan sobre las glándulas de la mucosa y de la submucosa encargadas de las secreciones de los diferentes jugos digestivos. Y las fibras aferentes que están llegando sobre estas neuronas que generan pequeños micro arcos reflejos. Ahora bien, el sistema de regulación lineal tendría que funcionar con un receptor localizado en alguna parte de la mucosa o submucosa, sus fibras aferentes hacia la médula y de ahí las respuestas hacia los terminales musculares o glandulares de la pared del tubo. Pero la presencia de esto y la presencia de la segunda neurona, la postganglionar, establecen circuitos reflejos adicionales, pequeños circuitos reflejos locales en la pared que median respuestas muy pequeñas. Segundos circuitos que están estableciéndose con la neurona postganglionar y generan respuestas un poco más globales. Y tercera, los circuitos que nosotros esperamos que ocurran, que van hasta las neuronas localizadas en la columna lateral de la médula y que generan respuestas locales. Entonces, en términos de arcos reflejos, vamos a tener en el nivel segmentario, particularmente para el tubo digestivo, 3 subniveles: un nivel local, un nivel ganglionar y un nivel medular de respuestas. De ellos hablaremos la próxima clase. Muchas gracias.